Los linfocitos T y los linfocitos B morfológicamente son iguales, ni siquiera con microscopio electrónico se los puede diferenciar, pero se ha encontrado que los linfocitos T tienen una molécula CD2, CD3, que no existe en la célula B. La célula B tienen CD19, CD20, que lo diferencia, y así cada tipo de célula tiene un marcador diferente. Entonces, si tú tienes un linfocito, quieres saber de qué tipo de linfocito es, basta con encontrar sus moléculas CD. El número no significa nada, sino simplemente la secuencia de descubrimiento. La primera que encontraron le dieron CD1, CD2, etc. Y esto todavía se pone más interesante porque hay células que en su maduración pasan por diferentes estadios. Digamos, estadio 1, estadio 2, estadio 3. Y resulta que morfológicamente son iguales, no hay manera de saber en qué estadio de maduración se encuentran. Pero se ha encontrado que, digamos, en este estadio 1 aparece un marcador CD, pongámosle A. En el estadio 2 desaparece CD, CDA, aparece un CDB. Y acá aparece un CDC. Entonces tú quieres saber en qué estadio de maduración se encuentra, basta con determinar qué molécula CD tiene. Y eso ocurre, han estudiado en las células de la sangre y han encontrado que las células stem cell tienen un marcador CD34. Entonces, si tú quieres saber si una célula que tienes entre manos es una célula stem cell, basta con determinar su CD34. Las células stem cell morfológicamente son iguales a los linfocitos, son exactamente iguales a los linfocitos, de modo que no los puedes diferenciar. Si tiene CD34 es una célula stem cell. Esto es interesante, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea. Hasta hace poco el trasplante de médula ósea era como cualquier trasplante, se destruye la médula del receptor, se saca médula ósea del donante y se transfiere médula ósea contaminada con tejido adiposo, tejido óseo, tejido conjuntivo, en fin, todo un proceso de purificación. A alguien se le ocurrió investigar si en sangre de cordón umbilical habían moléculas, células que tenían moléculas CD34. Y se dio con una gran sorpresa que en la sangre de cordón umbilical había una gran cantidad de células que tienen CD34. ¿Y por qué es importante células que tienen CD34? Recuerden que es la célula stem cell. Bastaría con sembrar la médula ósea con células stem cell para repoblar la médula ósea. Entonces, ahora en el trasplante de médula ósea es como una inyección, al menos en niños, como una inyección endovenosa. Tomas sangre de cordón umbilical, te inyectas y nada más, ¿no? Ahora, claro que hay una serie de problemas. Por esas células inyectadas a la vena se van a distribuir al cerebro, al hígado, al músculo, a la médula ósea, pero solamente coloniza la médula ósea. Mucho se ha discutido también por qué solamente coloniza la médula ósea. La médula ósea es el único tejido en donde se juntan tejido óseo, tejido conjuntivo, tejido adiposo y una serie de factores de crecimiento que permiten la colonización a ese nivel, no en otras partes. Entonces, de esa manera se explica por qué el trasplante de sangre de cordón umbilical solamente coloniza el hígado. Bueno, entonces la importancia de CD34. Entonces las moléculas, las células de stem cell tienen moléculas CD34 que lo diferencia de otras células. La hematopoiesis es estimulada por una serie de factores, acá algunos factores de estimulación, citoquinas, hormonas. Acá el mismo esquema, ya dijimos que el proceso de maduración es llevado a cabo por la presencia de una serie de factores de maduración que hacen que madure en una línea y no en otra. Alguna propiedad de las células stem cell, como son las progenitoras de todas nuestras células, es importante su característica. En primer lugar, la autorrenovación. ¿En qué consiste esto? Que las células stem cell por mitosis dan nuevas células stem cell. Eso significa que siempre vamos a tener células stem cell. Por más viejitos que seamos, siempre tendremos stem cell. Y eso es importante, ¿por qué? Por el continuo recambio. Recuerdan que el tejido hematopoyético se caracteriza por su continuo recambio. Si no tengo células stem cell, no puedo formar nuevas células. Para formar nuevas células debo tener un continuo recambio. La diferenciación. A un momento dado, esas células que estaban reproduciendo nuevas células stem cell empiezan a modificarse y transformarse en nuevas células de diferente tipo.
Se encuentra en la médula ósea y ocasionalmente en sangre periférica. Se encuentra en gran cantidad en sangre de cordón umbilical. No sabemos por qué, pero ese es un hallazgo experimental. Tienen como marcador característico moléculas CD34. Entonces, las características del tejido hematopoyético es su gran recambio de células. Vean ustedes que en cada día se forman 2 por 10 a la 11 células. Comparado con el epitelio intestinal 10 a la 11, otra célula de gran recambio de epidermis, espermatozoides. El tejido espermático, por ejemplo, forma de 300 hasta 400 millones de células en cada 24 horas. Normalmente las células stem cell están en estadio de mitosis G0, ustedes están en reposo. La presencia de factores iniciadores hace que entre al estado mitótico. Y esos factores iniciadores son factores estimulantes de la colonia granulocito-monocito, factores estimulantes de la colonia monocito, interleuquina 1, interleuquina 11. Estimulado por estos factores se entra al ciclo mitótico. Una vez completado el ciclo mitótico le quedan dos opciones: continuar en el ciclo mitótico si siguen predominando estas células, o volver al estado de reposo si predominan los factores inhibidores. Los factores inhibidores son el gamma interferón y el factor de necrosis tumoral. Ahí el ciclo mitótico. Otro hecho importante es la presencia de factores de transcripción. ¿Ustedes recuerdan qué son factores de transcripción? Todas las características que tenemos, todas las habilidades, todas las moléculas que vamos a sintetizar, todas las funciones que vamos a realizar, está codificado en el genoma. La especie humana tiene 46 genes, 46 cromosomas, o sea 23 pares porque están repetidos. 23 pares. Pensemos en un hepatocito. Un hepatocito es un verdadero laboratorio interno. Es capaz de sintetizar una gran cantidad de sustancias, catabolizar gran cantidad de sustancias, en fin, es pues un laboratorio muy sofisticado. ¿Cuántos cromosomas tiene? 23 pares. Pensemos en una neurona. Una neurona es una célula muy especializada en producir señales, transmitir señales, información, en fin. ¿Cuántos cromosomas tiene? 23 pares. Pensemos en una célula epitelial, cuya función única es evitar la evaporación del agua. Para eso tenemos las células epiteliales. ¿Cuántos cromosomas tiene? 23 pares. Todas las células de nuestro organismo tienen 23 pares de cromosomas. Tienen la misma información genética. Entonces, ¿qué esperaríamos de nuestras células? Que todas fueran exactamente iguales. Si tienen el mismo código genético, la misma información, todas deben ser exactamente iguales. ¿Por qué tenemos diferentes tipos de células? Ustedes recuerdan, si tenemos acá el genoma, no todos los genes se activan al mismo tiempo. Por decir así, si se activan los genes de esta zona, ahí están las instrucciones para que las células se transformen en hepatocito. Si se activa otra zona del genoma, está la información para que se transforme en una neurona, y así la activación de determinados genes va a producir diferentes tipos de neuronas, de diferentes tipos de células. Es algo así como su disco duro. Ustedes en el disco duro tienen programas de dibujo, programas de cálculo, programas de procesador de palabras. Cuando ustedes quieren escribir, activan el procesador de palabras, no activan el de cálculo ni de dibujo. Y cuando necesiten dibujo, lo mismo. O sea, están activando una parte de la información. Igual acá se activa una parte de la información para que te dé una determinada tipo de célula. ¿Y quién controla esos genes? ¿Por qué se activan esos y no otros? Recuerden que ciertas proteínas controlan la activación de estos genes. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Factores de transcripción. Factores de transcripción. Si esos factores de transcripción se activan esos genes y va a dar este producto. Es el caso, por ejemplo, del cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar es producido por un gen. Un gen que es controlado por un factor de transcripción. Si este factor de transcripción se activa el gen y vas a tener cáncer. Si no se activa tu factor de transcripción, no se activa tu gen y no tienes cáncer, aun cuando tengas el gen.
¿Y quién controla este factor de transcripción? Otros genes de otras zonas y factores ambientales. Entre los factores ambientales está el humo del cigarrillo. Entonces imagínate, tú tienes el gen del cáncer pulmonar y eres fumador, eventualmente tu factor de transcripción se activa y se activa tu gen y vas a tener cáncer. No falta alguien que dice: mi abuelo fumaba día y noche, murió con más de 90 años y nunca presentó cáncer. Fue porque no tenía el gen del cáncer. Mientras no sepas si tienes el gen del cáncer o no, mejor no fumas. Bueno, igual de la diabetes, también la diabetes se producía por un gen determinado que cuando se activa va a producir la diabetes. ¿Y cuando se activa ese gen? Cuando su factor de transcripción se active. Y ese factor de transcripción es activado por otros genes y por la obesidad. La obesidad. Si tienes obeso, se activa tu gen, tienes diabetes. Si no eres obeso, tu gen no se va a activar y te vas a morir de cualquier cosa antes de ser diabético. Bueno, en nuestro caso es interesante la presencia de hemoglobina, por ejemplo. En la hematopoiesis neoplastica hemos hablado de hemoglobina GOER1, GOER2, hemoglobinas embrionarias. En la fase hepática aparece la hemoglobina F. En la fase adulta la hemoglobina A, A1, A2. Cada una de estas hemoglobinas es producida por genes diferentes. O sea, estos genes no se activan al mismo tiempo. Cuando el feto está en los 14, 19 días se activa este gen y produce la hemoglobina embrionaria. Cuando tiene 4 a 5 meses se activa este otro gen. Y cuando ya es más de 6 meses se activa este otro gen. ¿Por qué se activan estos genes así en forma sucesiva? Porque son controlados por sus factores de transcripción. Actualmente se han aislado una serie de factores de transcripción que permite dilucidar cómo es el proceso de activación de estos genes. Y ahí tenemos algunos factores de transcripción. Por ejemplo, el CMIB es necesario para la proliferación de células pluripotenciales inmaduras, activación de la expresión de genes inmaduros y expresión de la diferenciación germinal. O sea, mientras este factor de transcripción está activo, la célula se autorreproduce, da sus nuevas células stem cell, por ejemplo, y impide que se modifique, impide que se madure. En cambio, por ejemplo, el GATA1, indispensable para el desarrollo de la línea eritroide, acelera la diferenciación. Cuando este factor se activa, la célula empieza a modificarse hacia la línea eritroide. Así se han aislado una serie de factores de transcripción que intervienen en una serie de pasos. El mecanismo de acción es actuando el factor sobre un receptor en la membrana celular, activa señales intracelulares, termina activando un factor de transcripción y al gen correspondiente, que activa una síntesis de una proteína activadora o la síntesis de una proteína inhibidora, o simplemente inhibe la transcripción de una proteína. Ahí esquematizado lo mismo. Así como existen factores que estimulan la hematopoiesis, hay factores que inhiben la hematopoiesis. Es importante entonces, para mantener bajo control la producción de los elementos de la sangre, ni mucha estimulación ni mucha inhibición. Por ejemplo, imagínense este factor de necrosis tumoral. Factor de necrosis tumoral. ¿Recuerdan qué cosa es el factor de necrosis tumoral? Hablamos de los mediadores de la inflamación. ¿Cuáles eran? Interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral se presenta cuando hay una respuesta de fase aguda. O sea, cuando estás frente a una infección, va a aumentar el factor de necrosis tumoral. ¿Y qué hace este factor de necrosis tumoral? Inhibe a la BFV, CFV. Estas son células que se producen en el proceso de maduración de los eritrocitos. Entonces, si este factor está presente, no se forman eritrocitos. Y si no se forman eritrocitos, ¿qué tendremos? Anemia. Anemia por la presencia de un proceso infeccioso. Anemia que no se va a resolver dándole hierro, dándole vitamina B12, dándole ningún factor hematopoyético, no se va a resolver mientras no resuelvas el problema de la infección. Son las anemias inflamatorias
que no ceden a nada mientras no resuelvas el proceso inflamatorio. Y así existen una serie de factores inhibidores que actúan a diferentes niveles. ¿Por qué es importante controlar la hematopoiesis? Mantener un pool adecuado de células stem cell. Siempre es asegurarnos de que tenemos una dotación de stem cell para tener células que maduren a la línea que necesitamos. Regular la proliferación y diferenciación de las células. Si está frente a una infección, producirá leucocitos. Si está frente a una anemia, producirá eritrocitos. Si está frente a una hemorragia, producirá plaquetas. ¿Alguna pregunta?